Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Marlene y les doy la más cordial bienvenida a mi canal Barbie Storyland, donde podremos compartir cada semana nuestra pasión por las muñecas Barbies, aprendiendo cosas nuevas mientras nos divertimos. El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer una falda de fiesta para Barbie, también súper sencilla y con pocos materiales. Quédense conmigo para enseñarles cómo hacerlo posible. Pero antes de pasar a la acción, no olvides suscribirte a mi canal, darle like al video, activar la campanita y dejarme tus comentarios. Ahora sí, ya estamos listos, así que vamos a lo nuestro. Los materiales que vamos a necesitar el día de hoy son los siguientes. Un pedazo de tela de por lo menos 25 por 25 centímetros. Una cinta de velcro, papel, lápiz, tijeras, hilo y aguja. Puede ser una máquina de coser o pegamento, según ustedes lo prefieran. Y si los tienes, también ayúdate con alfileres. Son muy importantes y de gran ayuda. En esta oportunidad voy a utilizar esta falda de Barbie que venía en un pack de ropa de hace mucho tiempo atrás. Siempre me gustó esta falda, me pareció súper hermosa con todos esos detalles de brillo y realmente se ven muy bonitos en las muñecas cuando hago un outfit como de fiesta o un poquito más arreglado. Lo primero que vamos a hacer aquí es doblar o voltear, mejor dicho, la falda de manera que quede por el lado del revés de la falda, ¿ok? De esta manera vamos a poder tomar mejor las medidas. Posteriormente la ponemos sobre nuestro cuaderno cuadriculado para poder proceder a hacer el diseño de la falda en el cuaderno. Una vez que ya tenemos la falda sobre nuestro cuaderno, vamos a proceder con el lápiz a hacer el dibujo del modelo de nuestra falda sobre el cuaderno. Tenemos que procurar hacer el dibujo tal cual como está el diseño de la falda para asegurarnos de que nos va a quedar exactamente igual de bien que la original. En nuestro caso, vamos a agregar unos 5 milímetros de más, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo de la falda. Esto para poder recoger los dobladillos. Como pueden ver, así queda la falda en el cuaderno. ¿Ok? Si ustedes no tienen este molde de falda, no se preocupen. Pueden pausar el video y pueden tomarse su tiempo para hacer el mismo dibujo sobre otro cuaderno cuadriculado para que les quede perfecta. En este caso, esta parte de aquí no la hice en línea continua, sino que le hice la línea de rayas, porque en mi caso, cuando yo veo los moldes así, ya yo sé que voy a agarrar la pieza de tela, la voy a doblar y una vez doblada es que le voy a poner el molde sobre la falda. De todos modos, ya van a ver qué es lo que les estoy explicando. Un detalle que no mencioné en los materiales es que también necesitaremos un papel transparente, ya sea chino, de seda, papel cebolla, como ustedes lo conozcan, un papel que les sirva para hacer la transferencia del dibujo desde el cuaderno hacia el papel. Cuando vayamos a hacer esto, tenemos que tener mucho cuidado de dibujar exactamente la misma forma que tenemos en nuestros cuadernos, incluyendo los detalles de dónde va a ir el velcro, agregar los milímetros de costura adicional para los dobladillos y cualquier otro diseño que pueda tener el molde que ustedes vayan a utilizar en este momento. Ok, amigos, aquí como pueden ver, yo tengo la tela doblada a la mitad por el lado contrario, no por el lado del derecho, sino por el lado del revés de la tela. Recuerden que tienen que observar muy bien cuál es el revés y cuál es el derecho de su tela.
para trabajar siempre del lado del revés. Ahora bien, tenemos la tela doblada a la mitad por el lado del revés, como ya mencioné. Así que vamos a proceder a colocar el molde que acabamos de dibujar sobre nuestra falda. En este caso, como la tenemos doblada, entonces hay que procurar que el molde quede justo en el borde del doblez de nuestra falda. Y también tenemos que tener en cuenta que una vez que esté doblada, debe completar tanto adelante como atrás, debe ser suficiente el doblez para que incluya la falda, el molde en la falda, ¿ok? Esto es muy importante porque si no, a la hora de cortar, si no hacemos esto bien, pues entonces no nos va a quedar bien el corte de la tela y podemos perder el material, y eso pues realmente no creo que querramos hacerlo. Para este paso sería de muy buena ayuda utilizar alfileres para poder fijar el molde a la falda, para que cuando vayan a hacer el trazo del molde sobre esta, tengan la seguridad de que el diseño les va a quedar perfectamente dibujado y no se les vaya a mover. Esto es bien importante, porque si no tienes alfileres, pues vas a tener que ir con mucho cuidado y sostener muy bien la tela para evitar que se te mueva y que el molde no te quede bien. Yo en esta oportunidad utilicé gis de color porque se me hizo más sencillo en este tipo de tela dibujarlo. Pero tú, dependiendo de la tela que uses, puedes usar gis o puedes usar lápiz, alguna pluma, cualquier elemento que te sirva para marcar la tela, que puedas observar bien por dónde cortar. Ok, amigos. Como podemos ver aquí, yo ya corté mi falda. De igual forma, mantuve ambos alfileres sujetados en ambos lados de la tela para que se me hiciera más sencillo hacer el corte, ya que en esta oportunidad la tela es doble, ¿ok? Entonces es bueno utilizar los alfileres para ayudarte con el corte, para que ambos lados queden de la misma medida. Como ya nos sucedió la vez anterior, esta falda también tiene bordes redondeados. Por este motivo, tenemos que agarrar nuestra tijera con mucho cuidado y hacerles unos pequeños cortecitos muy pequeños por el borde de la falda, en todo alrededor de lo que sería nuestro dobladillo, porque de esta manera se nos va a hacer más fácil hacer los dobleces de la tela. Como ya había mencionado en el video anterior, si el diseño fuese totalmente recto, no necesitamos hacer esto. Pero como el molde tiene cierta redondez, pues esto nos ayuda mucho a la hora de recoger el dobladillo. Ok, aquí en este paso podemos observar que ya yo agregué y posicioné los alfileres de esta manera por todo alrededor del dobladillo de la falda, tanto en la parte de abajo como en la cintura. Es bueno usar alfileres porque nos ayuda mucho a la hora de coser, pero si tú no los tienes, no te preocupes. A medida que vayas cosiendo, ve doblando poco a poco y le vas pasando la costura, ya sea a mano o a máquina, como tú prefieras. De todos modos, si no te gusta coser o simplemente no sabes hacerlo, también tienes la opción de usar pegamento en todo alrededor. Mucho cuidado de no utilizar demasiado pegamento, porque si no la tela se puede manchar. Así que una vez que ya tenemos esto así, procedemos a agarrar nuestro hilo o aguja o nuestra máquina de coser o nuestra pega y procedemos a coser por todo alrededor. Ok, amigos, ya que estamos en este paso, les voy a dar unos pequeños tips que creo que les puede ser de utilidad, ¿ok? Como pueden ver aquí, ya yo recogí todo el dobladillo de la falda, todo alrededor, ¿ok? Es bien importante que cuando vayas a hacer las puntadas en este tipo de ropa de Barbie, trates de hacerlas muy pequeñitas, lo más pequeña que te sea posible.
Recuerden que esto es tamaño Barbie y pues si hacemos las puntadas pequeñas, pues le va a dar un toque de realismo a tu pieza. Otra cosa que también te quiero recomendar es que cuando vayas a hacer la costura, hagas la costura de izquierda a derecha y posteriormente le des la vuelta de derecha a izquierda con el fin de que le hagas un buen refuerzo a tu costura y esta no se vaya a soltar con el tiempo. También es importante que consideres el hilo con el que vas a coser la tela. Preferiblemente trata de que sea el tono lo más parecido posible al color de la pieza que vayas a escoger. En este caso yo escogí negro, primero porque no tenía un color exactamente igual a mi tela y segundo porque ella de la parte de enfrente tiene como un diseño que también es así como más oscuro que el vino tinto y pues el negro se le va muy bien. De todos modos, eso ya es dependiendo de la tela que quieras, el color que vayas a escoger, también depende de si quieras más bien resaltar la puntada. Así que, bueno, estos son los tips que te dejo con esta falda. Y una vez que ya recogimos tanto la cintura como el dobladillo de la falda en todo su alrededor, con los tips que ya les di en el paso anterior, vamos a recoger ahora la falda de la forma en que lo indica nuestro modelo original. Es decir, tomamos la falda, la doblamos nuevamente a la mitad y vamos a hacer una costura que va desde este borde todo alrededor hasta la base de lo que sería la parte de la cadera de nuestra falda. Yo particularmente me ayudo con unos alfileres en los extremos de la falda, de manera de que al momento de que la vaya a coser no se me vayan a mover de sitio y no me quede descuadrada la pieza. Ok, esto es bien importante y de mucha ayuda. Ok, yo aquí ya terminé de hacer la costura como les mencioné, que sería la parte en que se va a unir toda nuestra falda. Y lo hice de manera que quedara exactamente igual al modelo que estoy utilizando de base. Ok. Ahora, como podemos observar aquí, vamos a hacer un doblez hacia la parte de adentro para colocar nuestro velcro en uno de los lados de la falda, mientras que el otro va a quedar por el lado del derecho de la falda. Ya les voy a enseñar cómo aplicarlo. Ok, aquí les voy a mostrar. Esta es mi falda en la parte trasera, su parte de atrás. Ok, y una vez que la tengo así abierta aquí en lo que va a hacer la parte de la cadera de mi falda, que es donde voy a llevar el velcro, voy a hacer un doblez de la tela hacia adentro. Ok, de manera que me quede tanto de un lado como del otro, me quede bien bonito el detalle. Ok, de un lado lo voy a hacer un poco más ancho que del otro. Solo para que cuando vaya a colocar el velcro, pues la falda tenga un mayor acabado y se vea mucho más bonita y delicada. Ok, y en este siguiente paso, que ya estamos casi terminando nuestra falda, una vez que ya tenemos esto recogido, tenemos que tomar nuestro pedacito de fieltro, que como pueden ver es un pedacito pequeño en esta oportunidad. Así como les dije en video anterior, yo conozco dos tipos de velcro: el que trae pegamento y el que no trae pegamento. Ustedes pueden utilizar el que más les guste. Yo prefiero el que ya trae pegamento, pues simplemente por comodidad. Igualmente, y a pesar de que trae pegamento, yo utilizo silicón líquido para hacer un reforzamiento, porque ya me ha pasado que en otras piezas pues se le ha caído con el tiempo el pegamento, mientras que reforzándolo con el silicón pues me ha ido bastante bien. La pieza ha durado a pesar de que también he lavado la pieza, pues se ha mantenido pegada, lo cual es excelente.
Ahora bien, tomamos nuestro pedacito de velcro que lo tenemos aquí en el doblez que es más grande y simplemente le agregamos un poquito de la pega que tenemos aquí del silicón. Se la aplicamos, no necesita que sea mucha pega, se la aplicamos y luego lo ponemos en el borde superior de la falda de esta manera. Ok, ya tengo pegado aquí el velcro que quedaría del lado del revés de la falda. Ahora mucha atención a este paso, porque ya tenemos este pedazo de velcro del lado del revés de la falda. Ahora tenemos que abrir nuestra apertura que está aquí en la parte de la cadera, en la parte de atrás de la falda, y vamos a buscar nuestro lado del frente, el otro borde que tenemos de este lado. Y ahí, en ese borde, es que vamos a aplicar el velcro, ¿ok? Porque cuando aplicamos el borde en nuestras piezas, el velcro, disculpen, uno debe ir por el lado del derecho y el otro debe quedar por el lado del revés, de manera de que cuando cerremos la falda, ambos velcros se encuentren y pueda cerrarla perfectamente. Y ya en esta parte final, una vez que ya pegamos o cosimos nuestro velcro, vamos a hacer un punto, vamos a recoger el punto de costura alrededor en todo el bordecito del doblez que ya habíamos hecho en la falda para que no se nos vaya a abrir y para que quede más bonito el acabado. Esto lo vamos a hacer en ambos lados. Obviamente si vas a coser tu velcro a máquina, pues este paso ya va a quedar listo una vez que lo cosas tú. Pero como en mi caso yo lo pegué, pues una vez que lo pego y voy esperando a que seque, pues le hago mi costura bien pegadita al borde en ambos lados para que quede más bonito. Una vez que ya está pegado el velcro y ya hicimos todas las costuras definitivas, hacemos la unión del velcro para fijar nuestra falda y pues así queda la falda de nuestra Barbie. ¿A poco no está hermosa? Ya lo que quedaría es simplemente probarla en nuestras muñecas a ver cómo lucen. Quédense conmigo, vamos a verlo. Y así, amigos, quedó la falda en nuestra muñeca Barbie. Miren qué hermosa se le ve. A mí me parece que está preciosa. Qué bonito le quedó el acabado. Y ahora sí tenemos un look precioso para utilizarla en fiestas, ya sea una boda, unos 15 años, unos cumpleaños, para que se vea súper glamurosa. Es importante destacar aquí que esta falda es para Barbie original. El largo de la falda es para Barbie original. Si la quieres utilizar en una Barbie doll, vas a tener que dejarle por lo menos 1,5 cm. En vez de medio milímetro en el borde de la falda, déjale por lo menos 1,5 cm más abajo para que el largo de la falda le quede adecuado. En esta oportunidad sí le puede servir a las Barbies Petit siempre que le coloques unos zapatos con tacones altos. A las Barbie Corby no les va a quedar porque tienen una cintura más ancha de lo que tiene nuestra Barbie original. Así que, amigos, así quedó nuestra falda. Como ven, súper sencilla de hacer, pocos materiales a utilizar y queda muy bonita. Lo bueno es que también con este diseño nos quedamos con otro molde de nuestra falda que podemos utilizar en otras telas y podemos hacer tantas faldas como deseemos para darle muchos outfits de fiesta a nuestras lindas muñecas Barbie. Y bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mi video y que les sea de ayuda para aumentar el guardarropa de sus muñecas. No olvides darle like a mi video, suscribirte a mi canal y dejar tus comentarios para saber qué te pareció esta linda falda. Espero verte la semana próxima, donde te traeré cosas nuevas para utilizar con nuestras lindas muñecas Barbie. Y eso es todo. Nuevamente espero que te haya gustado y que hayas disfrutado mientras estábamos preparando esta linda falda.
Nos vemos la próxima semana. Bye.